El viento del desierto aullaba como si supiera un secreto que nadie más se atrevía a pronunciar. Aquella noche, bajo una luna pálida y un cielo cargado de polvo, una partida de póker cambiaría dos destinos para siempre. Nadie en la mesa lo notó al principio. Nadie, excepto él. Elías Rourke era un ranchero solitario, de esos hombres hechos de silencios largos y manos curtidas. Vivía lejos del pueblo, en una extensión de tierra tan árida como su pasado. No hablaba de su historia y tampoco la necesitaba. El ganado, la tierra y la rutina eran suficientes. Aquella noche no había ido a jugar por dinero. Había ido por costumbre, por una especie de ritual cansado que lo anclaba al mundo. La chica estaba sentada detrás del hombre que perdía sin parar. No decía una palabra. Tenía la mirada baja, las manos cruzadas, y una quietud que no era sumisión, sino algo más hondo, resignación pulida por el tiempo. Cuando el jugador, sudoroso y desesperado, se quedó sin fichas ni billetes, soltó una risa amarga y dijo algo que heló la mesa. «No vale nada», escupió. «Pero es china. Llévatela». Hubo risas incómodas. Alguno bajó la mirada. Elías no rió. Observó a la joven con atención, como si intentara leer un idioma invisible en la forma en que respiraba. Ganó la mano final sin celebración. Recogió las cartas, se levantó y, en lugar de aceptar el premio como los demás esperaban, hizo algo inesperado. «¿Cómo te llamas?», preguntó con voz tranquila. Ella tardó en responder. Cuando lo hizo, fue apenas un susurro. «May». El camino al rancho fue silencioso. Elías condujo despacio, como si temiera romper algo frágil en el aire. May miraba por la ventana, absorbiendo la inmensidad oscura del paisaje, sin miedo visible, sin esperanza evidente. Cuando llegaron, él le señaló una habitación limpia, sencilla, con una cama cubierta por una colcha tejida a mano. «Aquí puedes descansar», dijo. «Mañana veremos qué necesitas». No hubo órdenes. No hubo condiciones. Con el paso de los días, el rancho cambió de forma imperceptible. Elías empezó a cocinar mejor. Compró flores en el pueblo, sin saber bien por qué. May, poco a poco, dejó de caminar como si pidiera permiso al suelo. Ayudaba cuando quería, aprendía rápido, y a veces cantaba en voz baja mientras el sol caía. No hablaban mucho, pero cuando lo hacían, había una extraña claridad, como si no hicieran falta demasiadas palabras. El pueblo, en cambio, murmuraba. No entendían por qué el ranchero no la usaba, no la vendía, no la escondía. Algunos se reían. Otros se inquietaban. Elías seguía su rutina, pero ahora había algo distinto en su mirada, una vigilancia constante, como si supiera que la calma no iba a durar. Una tarde, mientras el cielo se teñía de naranja y May regaba las plantas recién sembradas, un automóvil desconocido levantó polvo en el camino de entrada. Elías dejó caer el martillo que sostenía y se quedó inmóvil, observando cómo el coche se detenía frente a la casa. La puerta se abrió lentamente. Y entonces, justo cuando May alzó la vista y sus ojos se encontraron con la silueta que descendía del vehículo, Elías dio un paso al frente. Consciente de que aquello que había ganado en una mesa de póker estaba a punto de ser reclamado por un pasado que no pensaba quedarse en silencio. El hombre que bajó del automóvil llevaba un traje claro impropio del polvo del camino. Sus zapatos brillaban demasiado para aquel lugar. Detrás de él descendieron otros dos, más jóvenes, con miradas duras y gestos ensayados. May palideció, no de miedo inmediato, sino de reconocimiento. El pasado, al que había aprendido a no mirar, acababa de estacionarse frente a ella. Elías no preguntó quiénes eran. No levantó la voz. Caminó hasta colocarse ligeramente delante de May, como si su cuerpo pudiera ser una frontera suficiente. «Ella vive aquí», dijo. «Eso es todo lo que necesitan saber». El hombre del traje sonrió con una cortesía afilada. «No exactamente. Esa mujer no es libre. Tiene un valor, aunque algunos jugadores borrachos no supieran apreciarlo». May dio un paso atrás. El recuerdo regresó como un golpe seco, el barco, el olor a hierro, las promesas rotas en idiomas que no entendía del todo. Cerró los ojos un instante, pero cuando los abrió, Elías seguía allí, inmóvil, firme como la tierra bajo sus botas. «Aquí no hay negocios», respondió él. «Y menos con personas». Uno de los hombres avanzó,
pero el del traje alzó una mano para detenerlo. Observó el rancho, las cercas, los campos extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. ¿Sabes cuánto vale realmente?, preguntó con calma venenosa. Lo que debes ahora mismo, ranchero, no podrías pagarlo ni en 3 vidas. Elías sostuvo su mirada sin parpadear. Que entonces no vengo a pagar. Hubo un silencio tenso, espeso. El viento arrastró polvo entre ellos. May sintió algo extraño, algo nuevo, creciendo en el pecho, no gratitud, no alivio, sino una lealtad profunda que no había elegido conscientemente, pero que ya existía. Los hombres se marcharon sin violencia, no por derrota, sino por cálculo. El automóvil desapareció levantando una nube que tardó en asentarse. Elías no se movió hasta que el sonido del motor se perdió por completo. Luego se volvió hacia May. No tienes que quedarte, dijo. Nunca has tenido que hacerlo. Ella lo miró largo rato. Por primera vez desde que se conocían, habló con firmeza. Quiero quedarme. Esa noche, el rancho no durmió. Elías permaneció despierto, sentado en la cocina con una taza de café intacta. Pensaba en la mesa de póker, en la palabra ganar, en lo absurdo de haber aceptado algo que el mundo consideraba un objeto. Pensaba, también, en cómo esa presencia silenciosa había llenado un vacío que él creía definitivo. May, en su habitación, desató con cuidado un pequeño paquete escondido entre su ropa. Dentro había una fotografía vieja y una cadena rota. Nada de valor aparente. Para ella, lo único que quedaba de una vida anterior. Lo sostuvo un momento y luego los guardó de nuevo, como si el pasado ya no necesitara estar tan cerca. Los días siguientes trajeron tensión. Extraños comenzaron a pasar por el camino más de lo normal. En el pueblo, los rumores crecieron. Elías sintió el peso de las miradas cuando compraba provisiones. Nadie decía nada directamente, pero todos observaban a May con una curiosidad que rozaba el juicio. Ella, lejos de encogerse, caminaba erguida. Aprendió a montar a caballo mejor que muchos. Su risa, al principio rara y contenida, empezó a surgir sin permiso, sorprendiendo incluso a ella misma. En las noches, se sentaban en el porche a mirar las estrellas. A veces hablaban de cosas pequeñas, el clima, los animales, las plantas. Otras veces, el silencio bastaba. Una madrugada, Elías despertó con el presentimiento clavado en el pecho. Tomó el rifle y salió sin hacer ruido. Vio sombras cerca del granero, pasos mal disimulados. No disparó. Gritó un aviso seco, con autoridad. Las figuras huyeron. Al amanecer, encontró marcas recientes en la tierra. Cuando regresó a la casa, May estaba despierta, esperándolo. No se irán, dijo ella con certeza tranquila. Ellos nunca se van. Elías asintió lentamente. Entonces nos quedamos nosotros. Esa decisión, simple en palabras, comenzó a transformar todo. Reforzó cercas, llamó a viejos conocidos que le debían favores. May aprendió a defenderse, no por miedo, sino por dignidad. Entre ellos no hubo promesas grandilocuentes, pero sí una confianza que crecía con cada gesto cotidiano. Una tarde, mientras reparaban una valla bajo el sol implacable, May se detuvo y miró a Elías como si acabara de comprender algo esencial. En mi mundo, dijo, nadie hacía esto sin esperar algo a cambio. Elías clavó el último poste y se limpió el sudor del cuello. En el mío, respondió, ya había perdido demasiado como para seguir cobrando. El horizonte parecía tranquilo, pero ambos sabían que era una ilusión frágil. El pasado seguía acechando, midiendo tiempos, preparando cuentas pendientes. Y mientras el sol comenzaba a caer otra vez sobre el rancho, una nueva silueta apareció a lo lejos en el camino, avanzando despacio, como si no tuviera prisa. Como si supiera exactamente dónde estaba y cuánto aún quedaba por reclamar. La silueta avanzaba con una calma inquietante, recortada contra el polvo dorado del atardecer. No era un automóvil esta vez, sino un caballo oscuro, bien cuidado, montado por una mujer. Su postura era recta, segura, y llevaba el cabello recogido de una forma que May reconoció de inmediato, como si una puerta antigua se abriera dentro de su memoria. Elías apoyó una mano en la cerca, sin cruzarla, observando. Cuando la jinete se detuvo a unos metros, desmontó con elegancia y dejó ver un rostro sereno, demasiado sereno para aquel lugar. Mei Lin, dijo la mujer en mandarín.
Has crecido. May sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Hacía años que nadie pronunciaba su nombre completo. Señora Ann, respondió, también en su idioma, con un respeto que ya no era obediencia. Elías no entendía las palabras, pero entendía los silencios. Dio un paso más cerca de May, sin tocarla, dejando claro que no estaba sola. La señora Ann sonrió apenas, una curva leve, calculada. Veo que te cuidan bien, añadió, mirando el rancho. Muy por encima de lo que imaginé. No pertenezco a nadie, dijo May, esta vez en español, con voz firme. La mujer levantó una ceja, interesada. Sus ojos se posaron en Elías. Eso es discutible. Todos pertenecemos a algo. A una deuda, a una historia, a una decisión mal tomada. Elías habló sin levantar la voz. Aquí no se discute eso. Si viene por problemas, no los va a encontrar fáciles. La señora Ann lo observó con detenimiento, como si midiera su valor real, no el aparente. No vengo a llevármela hoy, dijo. Solo ver con mis propios ojos qué clase de hombre cree poder cambiar el destino. Se volvió hacia May. Tienes talento, continuó. Siempre lo tuviste. El mundo no es amable con quienes olvidan de dónde vienen. May sostuvo su mirada. Yo no he olvidado. He elegido. El viento sopló entre los tres, cargado de tensión. La señora Ann asintió lentamente, como quien acepta una respuesta interesante, no definitiva. Entonces disfrutaré ver cuánto dura esa elección. Montó de nuevo su caballo y se alejó, sin prisa, dejando tras de sí una inquietud más profunda que cualquier amenaza directa. Esa noche, May no pudo dormir. Elías tampoco. Se sentaron en la cocina, la lámpara proyectando sombras largas en las paredes. Que ella no es como los otros, dijo May. No usa la fuerza cuando puede usar el tiempo. El tiempo también se acaba, respondió Elías. Incluso para gente como ella. May lo miró, estudiando las líneas de su rostro, la forma en que cargaba el cansancio sin quejarse. Si algún día vienen por mí con algo que no puedas detener. Elías la interrumpió con un gesto suave. No hables como si ya estuvieras lejos. Ella bajó la mirada, pero asintió. Los días siguientes transcurrieron con una calma engañosa. Elías trabajaba más que nunca. May comenzó a llevar cuentas, a organizar ventas, a negociar con proveedores del pueblo. Algunos se sorprendían al verla hablar con tanta claridad y firmeza. Otros fingían no escucharla. Ella no retrocedía. Una mañana llegó una carta sin remitente claro. Elías la leyó en silencio y la dobló con cuidado. ¿Problemas?, preguntó May. Una oferta, respondió. Compran el rancho. Buen dinero. Demasiado bueno. May entendió de inmediato. Quieren sacarnos de aquí. Quieren que yo me vaya, corrigió él. Tú decidirías después. El silencio volvió a instalarse entre ellos, distinto al de otras veces, más denso. No aceptes, dijo May finalmente. No por mí. Por ti. Elías la miró con una mezcla de sorpresa y algo más cercano a la admiración. Este lugar ya no es solo mío, dijo. Eso es lo que les molesta. Esa misma semana, el ganado apareció inquieto. Una cerca amaneció abierta. Nada grave aún, pero suficiente para enviar un mensaje. Elías no reaccionó con rabia, sino con preparación. May, lejos de asustarse, parecía más centrada que nunca. Una noche, mientras revisaban papeles, May sacó la cadena rota y la fotografía vieja. Esto es todo lo que queda de quien fui, dijo. Si tengo que perderlo, quiero hacerlo aquí. Elías tomó la cadena, la observó como si pesara más de lo que aparentaba. Aquí no se pierde todo, respondió. Aquí se resiste. A lo lejos, en el camino, una luz encendió y luego otra, como ojos vigilantes en la oscuridad. Ninguno de los dos se levantó de inmediato. Permanecieron sentados, hombro con hombro, conscientes de que lo que se aproximaba no era un enfrentamiento simple, sino algo más lento, más profundo. Una prueba que no se ganaría con fuerza bruta sino con decisiones difíciles, con lealtades silenciosas y con la voluntad de no volver atrás, incluso cuando el pasado comenzara a estrechar el cerco, paso a paso. Sin hacer ruido,
esperando el momento exacto para reclamar su siguiente movimiento. Las luces no avanzaron esa noche. Permanecieron quietas durante largos minutos y luego se apagaron, como si solo hubieran querido comprobar que estaban siendo vistas. Elías exhaló despacio. May no apartó la mirada del camino hasta que la oscuridad volvió a ser completa. «Están midiendo», dijo ella. «Siempre miden primero». «¿Qué midan?», respondió él. «La tierra también responde». A la mañana siguiente apareció un hombre del pueblo, Tom Calder, con el sombrero entre las manos y una inquietud que no lograba esconder. Había sido amigo de Elías en otros tiempos, antes de que ambos aprendieran a desconfiar incluso de los recuerdos compartidos. «No vengo por chismes», dijo Tom. «Vengo a avisar. Hay gente preguntando demasiado. No como curiosos. Como compradores de problemas». Elías asintió. «Y gracias por decirlo». Tom miró a May, dudó un instante y luego habló con una franqueza torpe. «Sea lo que sea que estén buscando, no parece pequeño». «Nunca lo es», respondió May. «Pero ya no corre solo hacia mí». Tom se marchó con una mueca pensativa, como si acabara de ver algo que no encajaba con el orden al que estaba acostumbrado. Esa tarde, May propuso algo que Elías no esperaba. «Quiero ir al pueblo sola». Él frunció el ceño. «No es buena idea ahora». «Precisamente por eso», replicó. «Si solo te presionan a ti, te quitan opciones. Si me ven a mí, si me escuchan, las reglas cambian». Elías la observó largo rato. En su mente aparecieron imágenes antiguas, decisiones tomadas por otros, pérdidas aceptadas sin lucha. Finalmente asintió. Antes del anochecer. May fue al pueblo con la espalda recta y el paso firme. No se escondió. Entró en la tienda, habló con el banquero, saludó a quienes la miraban con sorpresa. Algunos cuchichearon. Otros fingieron normalidad. Cuando salió, una mujer mayor la detuvo. «No sé de dónde vienes», le dijo, «pero caminas como alguien que ya no piensa agachar la cabeza». May sonrió apenas. «Eso también se aprende». Mientras tanto, en el rancho, Elías recibió una visita menos discreta. 2 hombres llegaron en camioneta, sin rodeos. Uno de ellos bajó con una sonrisa ensayada. «Última oportunidad», dijo. «El rancho, el dinero, y nos olvidamos de ella». Elías apoyó ambas manos en la cerca. «No hay olvido sin verdad», respondió. «Y ustedes no la traen». El hombre suspiró, como cansado. «Entonces habrá consecuencias». «Siempre las hay». La camioneta se marchó levantando polvo. Elías no se movió hasta que desapareció. Luego fue al granero y revisó cada rincón con una atención casi ritual, como si el orden mismo fuera una forma de resistencia. May regresó al atardecer. Traía el rostro serio, pero los ojos encendidos. «Están nerviosos», dijo. «Cuando preguntan demasiado, es porque algo se les está saliendo de control». «¿Qué averiguaste?» «Que la señora Ann no trabaja sola», respondió. «Hay intereses aquí, locales. Gente que prefiere vender paz barata antes que defenderla». Elías apretó la mandíbula. «Eso complica las cosas». «También las aclara», replicó ella. «Ya no es solo huir o quedarse. Es elegir de qué lado se está». Esa noche, un disparo sonó a lo lejos. No cerca, pero tampoco lo bastante lejos como para ignorarlo. El ganado se inquietó. Elías tomó el rifle, pero May lo detuvo con una mano firme. «No todavía». El disparo no se repitió. Fue una advertencia, nada más. Una más en una lista que empezaba a alargarse peligrosamente. Con los días, la presión se volvió más sutil y más constante. Un proveedor canceló un trato. El banco retrasó un pago sin explicación clara. Pequeñas grietas aparecían donde antes había estabilidad. May observaba todo con atención meticulosa, como si cada obstáculo fuera una pieza de un mapa mayor. «Quieren que parezca que nos estamos ahogando solos», dijo. «Que nadie tenga que empujarnos». «No contaban contigo», respondió Elías. Ella lo miró, seria. «No contaban con que tú no te vendieras». Una madrugada, May despertó sobresaltada. No por un ruido, sino por un silencio distinto, demasiado perfecto.
Se levantó despacio y fue hasta la ventana. Vio sombras moviéndose cerca del límite del terreno. No gritó. Se vistió, tomó la linterna y salió. Elías ya estaba allí, como si hubiera sentido lo mismo. Vienen, dijo ella en voz baja. No a atacar. A marcar. Se quedaron observando cómo, desde la distancia, alguien colocaba algo en uno de los postes de la cerca y se retiraba. Cuando se acercaron, encontraron un símbolo tallado, pequeño pero inconfundible. May lo reconoció de inmediato. Es una señal interna, susurró. Significa reclamado. Elías pasó los dedos por la madera. Entonces están diciendo que esto ya les pertenece. May levantó la linterna y alumbró hacia el horizonte oscuro. O que creen que el final ya está decidido. El viento volvió a soplar, trayendo consigo un olor metálico, antiguo. Ninguno de los dos habló durante un largo rato. Sabían que el siguiente movimiento no sería inmediato, que vendría envuelto en algo que pareciera legal, inevitable, incluso razonable. Y mientras el rancho permanecía en pie bajo el cielo inmenso, con la noche cerrándose poco a poco a su alrededor, ambos entendieron que lo que estaba en juego ya no era solo la libertad de May ni la tierra de Elías, sino algo más difícil de nombrar, algo que no se podía ganar en una mesa de póker ni comprar con dinero, algo que empezaba a tensarse justo en ese instante, como una cuerda invisible, a punto de ser puesta a prueba por la siguiente jugada que aún no había sido revelada. El amanecer llegó sin estruendo, como si el mundo contuviera la respiración. La luz se deslizó sobre el rancho y reveló lo que la noche había intentado ocultar: hombres en el camino, documentos en manos equivocadas, decisiones que ya no podían aplazarse. La ofensiva final no vino con armas, sino con papeles sellados, órdenes legales y sonrisas frías. Querían la tierra. Querían a May. Querían cerrar el asunto sin ruido. Elías escuchó sin interrumpir mientras el representante del banco hablaba de deudas antiguas, intereses acumulados y cláusulas olvidadas. May permaneció a su lado, erguida, leyendo cada palabra como si ya supiera dónde estaba la trampa. Cuando terminaron, el silencio cayó pesado. Tienen razón en una cosa, dijo May al fin. Todo esto tiene un precio. Sacó de su bolso la fotografía vieja y la cadena rota. Las colocó sobre la mesa con cuidado. Esto es lo que creían que valía yo. Y esto, miró alrededor, es lo que construimos cuando nadie miraba. El representante frunció el ceño, incómodo. Elías no habló. No hacía falta. May dio un paso adelante. Yo no soy una deuda, continuó. Y este rancho no es un error. Si quieren llevar esto más lejos, no será en silencio. Las palabras empezaron a circular. El pueblo, que había observado desde lejos, comenzó a elegir. Algunos por miedo, otros por convicción, pero la historia ya no podía enterrarse. Salieron a la luz nombres, rutas, acuerdos sucios. La señora Ann apareció una última vez, elegante como siempre, para descubrir que el tiempo que había usado como arma ahora jugaba en su contra. No gritó. No suplicó. Solo miró a May con una mezcla de orgullo y pérdida. Has aprendido bien, dijo. Aprendí a elegir, respondió May. Elías perdió el rancho en los papeles durante una semana. Lo recuperó en los hechos para siempre. Cuando todo se resolvió, no hubo celebraciones ruidosas. Solo una tarde tranquila, el sol cayendo lento, y dos personas sentadas en el porche mirando la tierra que habían defendido. Nunca quise ser salvada, dijo May en voz baja. Nunca quise salvar a nadie, respondió Elías. Solo no quise repetir lo que me rompió. Ella apoyó la cabeza en su hombro. No como quien busca refugio, sino como quien ha encontrado un lugar propio. Con el tiempo, el rancho cambió. Se volvió un punto de encuentro, un símbolo silencioso. May empezó a ayudar a otros que llegaban sin nada más que miedo y cansancio. Elías seguía siendo el mismo hombre de pocas palabras, pero ahora su silencio estaba lleno de propósito. A veces, por las noches, jugaban cartas. No por dinero. No por costumbre. Solo por el placer de recordar que el azar no siempre gana. Que hay manos que se juegan con dignidad, aunque el mundo entero las considere perdidas. Y así, la historia que comenzó como una apuesta vergonzosa terminó convirtiéndose en una leyenda susurrada en el polvo del camino, la de un hombre que se negó a poseer, la de una mujer que se negó a pertenecer.
y la de una elección que demostró que incluso lo que el mundo llama sin valor puede cambiarlo todo cuando es tratado como lo que siempre fue, humano.